Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera entrega del Sistema Electoral Dominicano. En el día de hoy recibiremos autoridades de la Junta Central Electoral, de Participación Ciudadana y de otras esferas de la vida social en nuestro país, pues estaremos abordando los recintos, las mesas, los plazos de la ley electoral, el comportamiento de los partidos políticos y todas las informaciones que ese día, el día de usted, ciudadano y ciudadana, debe conocer. Gracias por estar desde el inicio. Acompáñenos. Iniciamos esta semana, así las cosas, con uno de los programas más importantes en torno al sistema electoral dominicano, porque entender los intríngulis de los partidos políticos, las convenciones o no, o cual sean los procesos que han realizado, si son democráticos, si no, mucho se ha dicho en los medios de comunicación, el debate persistirá y de hecho creo que servirá como análisis de estudio para otros años electorales. Jóvenes, mujeres que han sido de una manera u otra obviados del proceso porque la cuota se cumple como algunos partidos políticos entiendan, pero de eso vamos a hablar en adelante. Vamos a presentar a Josefina Arbelo, quien es socióloga, coordinadora general de Participación Ciudadana, con un diploma en Administración Electoral. Excelente tenerla aquí, conjunto a Domingo Matías, sociólogo, experto en institucionalidad municipal y administración pública e investigador en temas sociopolíticos. Bienvenidos. Lo primero que voy a decir a los televidentes es que no nos hemos puesto de acuerdo con el azul. Esto ha sido pura coincidencia, pero es un color hermoso y qué bueno que lo exhibimos. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Excelente que nos acompañe para abordar un poquito desde el momento en que se proclama presidente 2012 al licenciado Danilo Medina, inmediatamente después, esos meses que siguen a ese proceso electoral del 2012. ¿Qué se supone pase a nivel interno en los partidos políticos? Arrancamos por ahí para que la ciudadanía entienda cómo se da este juego político en la República Dominicana, cuándo se ponen las pilas, cuándo se encienden los motores para esta próxima contienda, ahora 2016. Josefina, iniciamos con usted. Bueno, de nuevo agradecerte la oportunidad de poder estar en tu programa. A usted. Fíjate, en República Dominicana los motores encendidos para la campaña siempre están. Desde que se empieza a acercar la fecha, este ha sido un periodo, desde el 2014 estamos viendo ya movimientos de campaña. Solo que en la medida en que comienza a acelerarse lo que son las fechas de las convenciones de los partidos y las posibles alianzas que se puedan dar entre los diferentes partidos, entonces se va tomando más matiz, más color, más fuerza. Pero esa es una característica de lo que es la política en Dominicana. Un país muy politizado. Sí, muy politizado y desde temprano siempre estamos haciendo campaña. Claro. Eso es así. 2 años antes, hablemos de esos procesos a nivel interno. Decíamos que producto de esta falta de democracia en todos los partidos, no podemos excluir a ninguno, se han visto los problemas, las riñas, los conflictos que ha desatado inclusive problemas graves hasta llevarse consigo la vida de algunos militantes y demás. Cuénteme usted, Domingo, qué piensa de estas pseudo convenciones o convenciones en sí que se llevaron sobre todo a nivel municipal en uno de los partidos políticos. Cuénteme. Bien, este proceso electoral se puede calificar en términos de los procedimientos democrático, como que ha habido una pandemia antidemocrática, que ha partido en 1000 pedazos la institucionalidad electoral, el sistema electoral de República Dominicana. Aquí hay una situación de ejercicio de autoridad gravísimo, de falta de ejercicio de autoridad. Porque el órgano electoral llamado a tener determinado control de los procedimientos democráticos no ejerce la autoridad y no la ejerce porque es un órgano que debe en el tiempo elegirse de manera que no sea viciado por decisiones político-partidarias. La sociedad dominicana, todo ha sido partidarizado, todas las esferas de poder están partidarizadas y el impacto que va a tener en el ejercicio de poder de las nuevas autoridades, esta pandemia antidemocrática va a ser terrible, porque
como las autoridades que se van a elegir en la mayoría de los casos no tienen grado alto de legitimidad, eso va a provocar que el ejercicio de poder puedan tener legalidad, pero no legitimidad en la población. Y por lo tanto, la función pública, que no es más que el buen servicio público a los ciudadanos, se va a ver muy afectada por esta pandemia antidemocrática, donde el dinero, las élites políticas han sido las que han sustituido los métodos democráticos para la elección de autoridad. Hay liderazgo político comunitario en los partidos que no tienen, mire, ninguna posibilidad de ascender en la pirámide de la carrera política en República Dominicana. Porque lo que está decidiendo quién va a una elección son las élites capitalinas y también el dinero que se pueda tener para ir a una convención. Esas son las dos cosas que están decidiendo ahora mismo, y de ahí que lo que yo califico como la pandemia antidemocrática en la sociedad dominicana va a tener un impacto muy desfavorable en el ejercicio democrático del poder en los próximos años. Una institucionalidad débil que siempre hemos criticado, ahora se ha roto más, es lo que plantea usted, Domingo. Vamos a hablar en específico de los casos particulares, ¿no? PLD, hablamos de la aprobación por el Comité Político en abril del 2015. A partir de esta reunión, recuerdo Juan Dolio, pues todos los miembros del Comité Político y debieron circunscribirse al centralismo democrático, es decir, el presidente Medina va a la reelección y de allí entonces todo el proceso constitucional que todo el mundo conoce en qué derivó. El PRD y su gobierno compartido, esa firma de un acuerdo para beneficio del país, planteaba este partido conjuntamente con el PLD en septiembre del 2015, pero teníamos a una alianza país ya el 20 de febrero de este corriente 2016 con su candidato presidencial y con algunas propuestas. Hace poquito vimos la presentación de la vicepresidenta, la APD el 7 de febrero 2016, PRCC en adelante, el PRM y la Fuerza Nacional Progresista. Estos partidos, ¿cómo pudiéramos evaluar esa maquinaria electoral a nivel interno, esa selección, las críticas ante el mecanismo de encuestas? ¿Cómo usted ve todo ello, Josefina? Bueno, me pongo totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Domingo, en el sentido de que hemos tenido un retroceso en lo que tiene que ver con el proceso democrático de la selección de los candidatos. Haber señalado el partido de gobierno, que es el que tiene mayor representante en las esferas públicas, que los candidatos que están se quedan. Reservar esa cuota. Reservar esa cuota, es decir, casi en el Congreso, con excepciones de algunos que se van para el área municipal, porque no es que se desligan, sino que cambian, se van para el área municipal. Esto ha creado internamente en los partidos muchas dificultades, muchas crisis. Por lo que hemos visto en estas elecciones, algo no tan frecuente en periodos anteriores, es la disputa interna en los partidos. Anteriormente veíamos las disputas entre partidos diferentes. Claro. Los conflictos, incluso los muertos siempre han venido por las confrontaciones entre partidos diferentes. Ahora, lamentablemente, hemos tenido los muertos dentro de los mismos partidos o las confrontaciones graves dentro del mismo partido, porque esa forma de elegir no ha sido la más adecuada. ¿Sí? Es una demostración de que nosotros estamos retrocediendo en los procesos democráticos. Y ellos mismos internamente lo han manifestado. Las grandes crisis que han habido ha tenido mucho que ver con eso. La forma de elegir a las candidaturas. No hay oportunidad para el relevo. No hay oportunidad para que los jóvenes, los que van subiendo, los nuevos liderazgos, pues puedan asumir también parte de lo que es la vida política de manera pública en los cargos. Eso está siendo tronchado por ese grupo que quiere permanecer en el poder por siempre. Entonces, ahí vienen las grandes dificultades, o sea, dificultades internas. Hasta que nosotros como país no decidamos lo que es la definición ya de una ley de partidos. Claro. Que es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, ¿y para qué una ley si aquí hay muchísimas leyes y al final las cosas no se cumplen? Claro. Pero si hay una ley, por lo menos hay de dónde sostenerse para demandar el cumplimiento de las cosas. La no existencia de la ley
es lo que ha permitido todos estos vaivenes. Ahora no inventamos las encuestas, o va a ser por pequeñas convenciones, o la decisión del comité político, del comité central. Es decir, va una variedad que eso no ha permitido que haya cierta transparencia en los procesos. Se hace imprescindible que la ley electoral se trabaje. Claro. Ya en el Congreso tiene esa ley como 15 años aproximadamente. Pero propuestas no terminan, sí. Propuestas vienen y nada de concluir. Que a propósito del dinero que mencionaba Domingo, por supuesto que ese financiamiento de los partidos políticos es una pata importantísima, porque cuando le pones precio a una candidatura, imagínese usted qué democracia. Hablemos del calendario electoral, hablemos de todas las disposiciones administrativas, legales, de la Junta Central Electoral y todo lo que con ello ustedes ciudadanos deben conocer. Después de la publicidad, quédese. De regreso en Así las Cosas, gracias por acompañarnos en esta tercera edición de los programas especiales del Sistema Electoral Dominicano a propósito de unas elecciones históricas, generales en la República Dominicana, congresuales, municipales, presidenciales. Presentamos a José Ángel Aquino, magistrado miembro titular de la Junta Central Electoral. Gracias por, dentro de tantas actividades y una agenda complicada, venir a compartir con nuestros invitados y nuestros televidentes. Gracias por la invitación. Debemos hablar de ese calendario que se ha cumplido un poco, que a veces hemos tenido que otorgar algunas prórrogas. Ese calendario que inicia 16 de enero, cierre de la lista de electores del padrón electoral. Esas cosas han ido modificándose, han ido cambiando, ¿no? Bueno, bienvenido, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias. Realmente estamos en un momento en que, por así decirlo, hay plazos estelares que se han estado cumpliendo. El plazo de las alianzas electorales el día 1, el plazo de las candidaturas el día 15, el día 16, perdón, con la novedad de que en esta ocasión se prorrogó el plazo de las alianzas hasta el día 11 y también hubo que prorrogar el plazo de las candidaturas. Estamos en un proceso en el que los partidos políticos tienen una variedad de alianzas como nunca antes y todo eso provocó que se produjera este retraso. Luego ya digamos que estamos terminando de aprobar las candidaturas, tanto a nivel presidencial, congresual, como las del nivel municipal. Ahora viene un momento interesante que es que tiene que ver con las objeciones a las candidaturas. Claro. Las personas interesadas tienen un plazo de 3 días a partir que se les notifica la resolución de admisión de candidaturas para interponer los recursos que entiendan pertinentes, sobre todo el recurso de apelación. Después de ese recurso habrá un plazo de 5 días para decidir. Y luego entonces venimos a un tramo un poco complicado que es la conformación de la boleta electoral y toda la parte logística. Digamos que como tenemos elecciones en el exterior, recordemos, sí, 384,000 dominicanos y dominicanas van a votar en 3 circunscripciones fuera del país. Hay que también organizar todo lo que es el traslado del material electoral fuera del país, o sea, no solamente al interior del país. Digamos que en términos de plazos estamos en los momentos críticos. Esto se debió entonces a la complejidad de las alianzas, no a la cultura del dominicano, que hay que otorgarle prórroga tras prórroga. O algunas bembitas, yo lo puedo decir así, usted no, bembitas de los partidos políticos que no estaban de acuerdo con acatar la ley como bien se dispone en la Junta Central Electoral. Bueno, o las resoluciones viendo también. Las cosas ya hoy, creo que fue un error realmente dar una prórroga de ese plazo, porque no sé, los asuntos que tenían que resolverse no se resolvieron y entonces nos ha retrasado todo el proceso. Pienso que en esta ocasión la Junta Central Electoral fue excesivamente flexible. Este calendario de la Junta Central Electoral, por este año se han otorgado esos plazos que usted ha dicho, pero generalmente se cumplen, tanto la proclama electoral, la fecha límite para la publicación de los candidatos. Obvio, este proceso interno generalmente se cumple. Es más, nosotros que ya vamos para 10 años en la Junta Central Electoral, pero que estamos vinculados a los procesos electorales desde hace más de 20 años, podemos decir que es la primera vez que estos 2 plazos se amplían. Hubo un plazo que también se amplió, que fue el plazo
del cierre del padrón electoral, pero en ese sentido sí creemos que fue razonable porque recuerde que estábamos en un proceso de renovación de cédula de identidad electoral y entonces eso permitió que mayor cantidad de ciudadanos pudiera tener acceso a hacer su renovación a tiempo y entonces poder ejercer el derecho al sufragio el próximo 15 de mayo. Que a propósito de ello, estuvimos leyendo varios de los artículos que ha escrito el señor Aquino y existen muchas dudas con relación al incremento en los últimos 20 años, como en los últimos 4, por ejemplo, no ha sido tan significativo. Críticas, opiniones con relación a ello. ¿Importa estas elecciones 2016? ¿Ustedes entienden que dominicanos se quedarán fuera de las votaciones por no tener su documento de identidad? Cuéntame un poquito de ello, porque hemos escuchado a algunos invitados y diferentes poblaciones tener un poco de inquietud en torno a ello. Bueno, precisamente el Pleno de la Junta acordó realizar una auditoría del padrón electoral para verificar esas inconsistencias. Ciertamente, normalmente tenemos un incremento de 600 a 700 mil personas en cada 4 años y el incremento en el último que se verifica hasta ahora es de 200.000 e incluso de menos si se toma en cuenta que hay 200.000 personas que se incluyeron en el padrón porque dieron datos biométricos pero que no llegaron a sacar su cédula. Son, digamos, de los elementos que la auditoría va a tener que necesariamente precisar y aclarar. De todas maneras, es normal que en un proceso de cedulación como este tipo se quede 500.000, 600.000 personas sin renovar su documento. Máxime que en el caso del exterior tuvimos más de un año las oficinas del exterior cerradas. Personalmente pienso que la mayor cantidad de personas que se quedó sin renovar son personas que residen en el exterior. Ok, Josefina, ¿usted tiene algo que decir en torno a esa población que probablemente no votará? Bueno, esa fue una de las observaciones que nosotros hicimos en uno de los informes, el segundo informe sobre la observación electoral. Y nos preocupa, ¿verdad? Porque primero, ¿qué está pasando? No podemos decir que la población está decreciendo cuando es todo lo contrario. Entonces, bueno, ya el magistrado aquí nos acaba de hacer algunas aclaraciones en ese sentido. Hay mucha preocupación porque no quisiéramos pensar que gente que podría votar se va a quedar sin votar cuando quiere hacerlo. Si usted no lo quiere hacer, no hay problema. Es su derecho. Pero personas que tienen el derecho, que no puedan contar con el documento por alguna dificultad que no responda a la voluntad de la persona, entonces sí hay preocupación, pero hasta ahora... Hablaremos del padrón en adelante porque tengo entendido que también cambiará, ¿no? O pudiera cambiar. No, ya no. Ya el padrón se cerró. Lo que va a venir es un proceso de auditoría. Se contrató la compañía Latino Barómetro para realizar la auditoría y también vamos a tener una auditoría, pero ya más técnica de parte de la OEA. Ok, tenemos ahí el mecanismo captahuella, que también me llamaba mucho la atención. La máquina captahuellas. Exacto, ya no sería físico el asunto, sino que tendríamos la validación de que el ciudadano o la ciudadana votó. Y bueno, sería también físico, porque los partidos políticos tienen una copia del padrón electoral y cuando uno llega a votar, los partidos nuestros son muy dinámicos. Por supuesto. E inmediatamente identifican al votante, lo revisan de arriba abajo, todo a color, verifican. Pero la ventaja de la máquina captahuellas es que de manera digital comprueba que tú eres esa persona y va archivando los datos de quién votó. Luego que pase el proceso electoral se hace lo que se llama la lista de concurrentes, es decir, todo el que fue a votar. Y esa es una información importante que se le da a los partidos políticos. Hasta ahora eso se hacía manualmente. Ya con la máquina captahuellas va a ser un proceso totalmente automatizado. Que a propósito, ahí están los partidos políticos llamando a las 4 o 5 de la tarde, saliendo por ahí a buscar a sus seguidores para que vayan a ejercer el voto. Eso es así, de las cosas que pocas veces comunicamos. ¿Algo que decir con relación a este tema? No, yo creo que el hecho de elegir al Latino Barómetro para hacer auditoría es importante porque es un organismo que tiene prestigio a nivel internacional y eso genera un nivel de confianza en la población dominicana. En cuanto a la cantidad, si ha aumentado o ha bajado, yo creo que República Dominicana también, hay que considerarlo, tiene una tasa de natalidad que ha ido acomodándose y no se puede medir tampoco la tasa de natalidad en relación a 15 años atrás porque ha disminuido la tasa de natalidad de la población, es decir, tenemos familias con menos número de miembros. Entonces, ese podría ser un factor. Hay algunos críticos que dicen que ahí entra el tema de los desnacionalizados. Sí, sí. ¿Hasta qué punto tendría que verse eso? Esta población... Yo no me atrevería a aventurarme a dar una opinión de que son los desnacionalizados, a una parte de ellos.
Y una cosa es también el hecho de que no estén registrados y otra cosa es la abstención electoral. Son dos cosas diferentes. De manera que la abstención podría mantenerse las tendencias de los últimos periodos electorales. En este periodo va a haber menos abstención que en elecciones locales, entidades municipales y congresuales, porque las elecciones nacionales a la presidencial atraen más votantes regularmente. Esas son las tendencias que hemos Cosa que nunca he tenido. entendido. Este, Porque la gente primero debe estar con su gobierno local, es el directo, es el día a día, es la persona que te representa en la cotidianidad. Sí, pero es un país donde el centralismo, la cultura Presidencialismo, presidencialista claro. Tiene un impacto bastante fuerte, y además el poder político en un estado como el nuestro descansa mucho en el presidente de la República. En un proceso, y le pregunto a usted y también a Josefina, aquí no le pregunto, ¿qué implica todas estas alianzas en una boleta? La gente tendrá conocimiento, tendrá educación, orientación, qué marcar, cómo marcar, porque estamos hablando, PLD va con 15 partidos, el PRM, Luis Abinader 5 con el PRM, o sea, estas divisiones y caritas, estas ilustraciones que tenemos de manera bastante gráfica, o sea, contamos con la tecnología y qué bueno, pero para el ciudadano, me preocupa el ciudadano aquí, no cuénteme. Bueno, un detalle interesante que planteaba Domingo en relación con el interés que presentan los ciudadanos sobre las elecciones. En Estados Unidos, por ejemplo, la elección que más llama la atención es la elección local, no la presidencial. O sea, el mayor nivel de participación está en las elecciones locales y estatales por el vínculo y la desconcentración de poder que existe en un sistema federal. Trabajaremos para eso. En el caso nuestro, como vamos a tener ahora las simultáneas, Claro. el interés siempre ha sido más con el presidente de la República, que es el jefe de gobierno, es el Claro. que gobierna. Esperamos una mayor participación. Aquí ha evolucionado el voto. Antes, 20 años atrás, 25, los partidos llamaban a votar por un color y por un símbolo. Esa era la característica. No voy a repetir ninguno de esos eslogans para que no digan que estoy haciendo campaña inducida. Pero si ustedes se van la memoria hacia Claro. atrás, era vota por tal color o vota por tal símbolo. Ya eso ha cambiado. Ahora lo que identifica las votaciones es el rostro del candidato, es decir, la personalización de la política. Las alianzas tienen entonces un impacto secundario en cuanto a la motivación del voto. Los partidos no dicen vota por la alianza de fulano, fulano y fulano. No. Vota por tal candidato que es el que encabeza y personifica esa coalición. Y entonces para el ciudadano es muy fácil votar porque va a marcar el rostro de ese candidato. Por eso esos rostros deben estar en todas partes, todas las en boletas. los medios, en la calle, tener aún más visibilidad en esta contienda electoral. Y eso encarece la política, porque a la medida que se personaliza más, ya tú no haces campaña por el partido en sentido general, sino por las personas. La Claro, persona. ahí tenemos un inconveniente y es sobre todo con los distritos municipales, porque el rostro que va en la boleta de los distritos municipales no es el del candidato o candidata a director, sino el del candidato o candidata a alcalde. Y entonces la persona va a marcar, pero no va a marcar por el rostro de su candidato directo, lamentablemente. Y estos partidos, ¿cuáles serían entonces las implicaciones de tantas alianzas? Se concentra, ¿no? La mayoría de los votos en un partido de gobierno, desde participación ciudadana o desde su perspectiva individual como socióloga. ¿Cómo ve todo esto, Josefina? Bueno, fíjate, nosotros hemos tenido una preocupación primero por la complejidad de que ahora las alianzas, hay partidos que van aliados en una zona, pero en otra zona no van aliados. Así ¿verdad? es, así es. Entonces, el marcado de la boleta, que no sé si en este periodo cómo se va a marcar, si va a ser como siempre, poniendo una X. ¿Sabemos eso? Sí, ¿Ya? sí. Ok. La marca va a ser igual, una Ok. X, raya, cruz o cualquier símbolo que identifique la voluntad del elector. La Eso. forma de votación no va a variar en este proceso. Ok. Y entonces, lo que sería bueno que la Junta Central Electoral empiece a educar a la población sobre cómo se va a votar, porque si se pasa, como en una misma boleta, ¿verdad? En el Congreso, que llevan varios partidos, y si usted se equivoca y marca el mismo partido, ¿verdad? Más de una vez, si es válido o no es válido, o sea,
¿Qué sabe el ciudadano? Si está marcando una boleta correctamente o no le está marcando correctamente. Si marca las alianzas, si van las alianzas, si se puede marcar más de una vez, si son alianzas. Si no son alianzas y marca de una vez, ¿qué pasa? Es decir, eso está un poco, yo diría que hay que trabajar temprano. La educación para que el ciudadano y la ciudadana pueda votar adecuadamente y evitar que haya muchos votos nulos porque se pasó del cuadro, marcó partidos que no van en alianza, o si se puede marcar las alianzas y se mantiene el voto sin que sea anulado. O sea, hay que trabajar eso bastante para evitar ese tipo de complicaciones, porque esta vez, como usted dijo anteriormente, las alianzas, como han venido tan diversificadas, incluso tan localizadas, puede crear mucha confusión en ese sentido. Claro, y para eso estamos empezando. Yo sé que la Junta Central, los partidos deberán hacer este trabajo. Nos vamos a la publicidad y llegamos donde queríamos, al día de las elecciones, porque los ciudadanos todavía desconocen los recintos, cantidad, cómo se vota, cómo es el proceso, cómo se eligen a esos observadores, cuáles son los organismos internacionales que pudieran estar nuevamente en la República Dominicana, los delegados políticos. Todo eso que ocurre, que usted simplemente va a votar, pero no conoce, no tiene la información de qué sucede. Tenemos 3 semanas en esto, el equipo, y los muchachos son personas que leen, son personas con inquietudes, y tampoco conocemos esos detalles. Por ello, este programa en Así las Cosas, aquí nos ayudará bastante con esas informaciones, con las observaciones también del señor Domingo. Es así. Después de la publicidad, regresamos. Solo con tu cédula de identidad electoral podrás ejercer el voto. En la misma encontrarás el número y la dirección del colegio electoral o mesa electoral donde te toca votar. Al llegar al colegio electoral recibirás 3 boletas. Harás una sola marca a dichas boletas, preferiblemente con una X. En la boleta A, que corresponde al nivel presidencial, marcarás la cara del candidato o candidata de tu preferencia en la casilla de su partido. En la boleta B, que corresponde al nivel municipal, marcarás la cara del candidato o candidata alcalde de tu preferencia y automáticamente estarás votando también por la vicealcaldía y regidurías. En la boleta C, que corresponde al nivel congresual, deberás marcar el senador o senadora y un diputado o diputada de un mismo partido. Debes saber que no puedes votar por más de un diputado o diputada del mismo partido ni de partidos distintos. Tampoco podrás votar por un senador o senadora de un partido y un diputado o diputada de otro diferente. Tu voto podrá ser nulo cuando la boleta no está firmada y sellada, si en la boleta no hay ninguna marca que indique el voto, cuando se escribe en la boleta o se le hace tachaduras. Si antes de ejercer el voto tu boleta está marcada, será nula. Cuando la marca se hace fuera del recuadro o entre recuadros y no se identifica la intención del voto, también es nulo. De las situaciones, asuntos importantes que rara vez usted comenta porque se circunscribe a ese día, 15 de mayo, en esta ocasión 2016, ir a votar. Bueno, tenemos por aquí aproximadamente 4.500 recintos en el país, 198 en el exterior, unos 16.000 colegios, 650 en el exterior y más de 80.000 personas que estarán trabajando en todo este proceso. Llegamos donde queríamos porque estos detalles la ciudadanía en sentido general las desconoce. Como usted decía, Domingo, en la publicidad, va, ejerce su voto, se va para su casa tranquilito y bueno, ahí enseñaba el dedito antes. Yo era de la primera que me tomaba la fotografía de que ya voté. Pero todo esto es interesantísimo conocerlo, cómo se elige esta gente que trabaja, cómo se hace el proceso de formación, qué inducción tienen, los delegados, los observadores, todo ello. Vamos a desmenuzar eso aquí en Así las Cosas. Aquí nos empezamos con... Bueno, yo comenzaría diciéndote que el pueblo dominicano sabe votar mucho. Fíjate que nosotros tenemos uno de los índices de votos nulos más bajos de América Latina, es de menos de un 1%. Y además, la legislación electoral ha ido avanzando, de manera que antes era fácil que una boleta se anulara. Hoy ya no, hoy predomina siempre la voluntad del elector. Si usted marca diferentes partidos, pero van aliados, ese voto no se anula. O sea que, por así decirlo, la parte de educación electoral es importante, pero sobre todo la motivación electoral, porque ya el pueblo dominicano tiene mucha experiencia votando. El proceso
puede parecer complejo y ciertamente lo es, más de 80,000 personas trabajando, pero lo importante es que se comenzó con mucho tiempo a captar las personas que van a trabajar en este proceso. ¿Cómo se capta esa Nosotros gente? tenemos 150,000 personas ya captadas y capacitándose. Se captan a través de universidades, liceos, juntas electorales en cada municipio. De esas personas, el 70% son mujeres. Siguen las mujeres Un porcentaje liderando hasta los importante. procesos electorales. Sí, así ¿Usted vio? es. Un Un porcentaje Que no aparecen importante mujeres. son estudiantes universitarios. Es decir, estamos tratando de que se mejore la calidad de los miembros del colegio electoral. Esas personas se someten a sucesivos procesos de capacitación para que cuando llegue el día de las elecciones sean apropiadamente informados y capacitados. Un elemento importante, se someten a exámenes y solamente las personas que pasen son las que pueden ser escogidas. ¿Quién elige los miembros del colegio? Los elige las juntas electorales. La Junta Central Electoral no es la que selecciona a los miembros de los colegios, sino que en cada municipio la Junta Electoral los selecciona. Después que los selecciona, se les entrega en un CD a los partidos políticos para que verifiquen que no hay un desequilibrio en un colegio electoral determinado, sino que está integrado por personas o independientes o que si tienen simpatía están debidamente compensadas, que es el espíritu de la ley. Entonces esas personas, por así decirlo, van el día de la elección no a improvisar, no a inventar, sino que previamente lo han hecho. En este proceso nosotros tenemos una innovación muy importante, para mí la más importante, que es el uso de los equipos de escrutinio. Ya no es el colegio electoral el que va a contar. La gente va a votar normalmente, después que vota se sacan las boletas, se agrupan en lotes de 25 o 30 y se van introduciendo a una máquina que las cuenta, redacta el acta, la imprime y transmite los resultados. Eso va a evitar, por así decirlo, la posible manipulación humana que antes se expresaba en actas descuadradas, en que el voto preferencial no validaba. Es decir, inconformidad de parte de los candidatos que decían que en su voto se lo habían tomado en una mesa. La parte de los delegados políticos, ¿cómo será la presencia? ¿Qué cantidad habrá en recinto y colegios? Cuénteme un poquito de ello. Se hace un proceso de capacitación también de los delegados de los partidos políticos que tienen derecho a tener un delegado titular y un suplente en cada colegio electoral. Pero puede ser del partido o del aliado. No, del partido. En el caso de que haya aliados, pero que esos aliados sean solo de un nivel, puede tenerlo, pero solamente puede discutir el nivel en que va solo. ¿Y estos dos, en el colegio o en cada mesa? No, en el colegio. En el colegio. Es decir, cuando hablamos del colegio hablamos de la mesa. Sí, del recinto, disculpe. En el recinto no está previsto delegados. Okay. Normalmente los partidos, en un acto de propaganda inducida, se meten con una serie de baberos aquí, a hacer bulto, como decimos los dominicanos, pero eso es ilegal. Perfecto. Y la Junta Central Electoral siempre trata de, creo que debemos incluso hacerlo con más énfasis, y ahí en esa parte quiero ser autocrítico, de que esas personas no pueden estar en los recintos electorales. Solamente los delegados acreditados son los que pueden estar allí. Como tampoco personas agrupadas a 50 metros del recinto, los policías, Exacto. los militares que no estén cumpliendo funciones Que no estén de cumpliendo velar por la funciones seguridad, ¿no?, del propias de la proceso. organización del proceso. Ok, desde participación ciudadana, desde la movilización social, ¿hemos visto al ciudadano dominicano interesarse, ¿no?, por estos procesos o no? ¿Lo dejan todas las autoridades? Bueno, todas las veces que nosotros hemos hecho un llamado para la integración al proceso de observación electoral, siempre hemos tenido respuesta y en cantidades que a veces tenemos, que decir, ya tenemos todo el plan. ¿Y gente que programado. milita en partidos políticos? No se permite personas con militancia. Importante. No, eso no se permite. Sí, la gente está interesada y preocupada por eso. No solamente el dominicano sabe votar, el dominicano le gusta mucho la política, Sí. habla mucho de política, se interesa por eso. Tal vez no tenga la formación, ¿verdad? Pero fíjense en las encuestas que ustedes mismos hacen a diario, preguntándole a la persona diariamente qué opinan sobre esto. O sea, al dominicano le gusta y se interesa, y se preocupa también. Es decir, sí hay un proceso de interés en eso.
Habría que hablar también de la participación en el exterior, porque estuve leyendo por ahí uno de los tantos artículos que uno se nutre, que la participación, o sea, el voto del dominicano en el exterior no es tan significativo, no ha sido tan alto últimamente, porque se alejan de la realidad de su país, están inmersos en lo que ocurre en España, en Estados Unidos, en cualquier otra nación. ¿Qué está sucediendo allí? Mira, bueno, antes de responderte eso, yo creo que en República Dominicana se ha ido construyendo una cultura electoral, una cultura de votación. Qué bueno. Como el proceso de construcción de la democracia viene desde 1978, ininterrumpidamente, bueno, salvo en el 94 que hubo una interrupción, pero las elecciones se hicieron. Se ha ido construyendo cultura de participación electoral. Eso es muy importante decirlo. Y a la gente sabe a qué hora debía votar y cómo votar. Y decir que son millones de personas que se involucran en las elecciones, porque los partidos políticos, la cantidad de delegados políticos, la cantidad de supervisores, la cantidad de gente que trasladan personas a los centros de votación. El día de. Sí, ese día se moviliza mucha gente. Mucha gente. Participación ciudadana. Solamente gente, Domingo, se moviliza. También mucho dinero. Muchos ciudadanos se movilizan. Sí, lo que pasa es que ahí entra el tema del clientelismo político, que a eso que me voy a referir. Así Pero es. los ciudadanos se involucran porque se ha ido construyendo una cultura de votación. Quienes los dañan el día de la votación son los partidos políticos. Esos son los que dañan el proceso en los centros de votación, que comienzan a alterar las reglas de juego. Tú encuentras partidos que andan con mesas instalando lactos para dar información a la persona, que es una competencia de la Junta Central Electoral. Y lo prohíbe la ley electoral. Sí, o encuentra esto que dice el magistrado, delegado que ellos llaman de centro de votación, con unos baberos inmensos, haciendo publicidad política. Que está prohibida también. Que está prohibida. Pero el proceso como tal se desarrolla bien. Aquí ya no tenemos, por ejemplo, esos conflictos que se dan incluso en la convención de los partidos, se dan unos conflictos que en términos proporcionales son superiores a los que se dan el mismo día de las elecciones. Lo que quiero decir es que lo que van atrás del proceso de la cultura electoral son los partidos, no los ciudadanos. Los ciudadanos van a ejercer su derecho, saben a la hora que se debe votar, saben cómo votar, pero en medio de eso los partidos entonces comienzan a unos procesos de impugnación en el municipio sobre todo o en la provincia. En el caso de lo internacional, todavía no hay una cultura de votación o una cultura electoral. Eso es un proceso gradual que se va a ir construyendo poco a poco, pero también hay un asunto. ¿A quién le toca esa construcción? ¿A quién le toca orientar al ciudadano en el exterior? Los partidos políticos tienen que jugar ese papel, la Junta tiene que jugar a los movimientos sociales que hay en esos países. Pero también, ¿qué puede motivar a un dominicano que ha nacido o que nació en Europa de ascendencia dominicana, que tiene derecho a votar por autoridades que no conocen? ¿Qué lo puede motivar? Pero ¿qué lo puede motivar también a otra parte a votar por un sistema que es la negación del sistema donde ellos viven? También. Ya. Es decir, donde hay una cultura política diferente. Incluso tú lees por las redes sociales a dominicanos que están en Estados Unidos, o están en Barcelona, o están en otros países, escribiendo, y dice, pero ¿cómo es posible que eso ocurra en un estado, en un país? Sí, hay para ellos son muy chocante lo que ocurre en República Dominicana. Entonces la motivación del voto va a venir tanto en la medida que nosotros vayamos fortaleciendo el modelo de democracia que nosotros tengamos, entre otros factores más que puedan convertirse en motivantes. Debemos hacer una nueva pausa para irnos a la publicidad. Debemos hablar en adelante de los observadores, de las acreditaciones, también de las responsabilidades y competencias de la Junta Central Electoral. Conocimos de un caso de uno de nuestros colegas en medios de comunicación que empezó a emitir algunas informaciones de manera no oficial y bueno, hasta cerrado fue ese canal en ese momento. Pero vamos a conocer todo ello después de la publicidad. Quédese.
De regreso en Así las Cosas, tantos aspectos importantes que mencionar. Casi que nos quedamos sin tiempo, la valoración, la experiencia, las sugerencias de nuestros invitados, hablando también de las acreditaciones. Importante conocer las competencias en el sentido de que haya algún conflicto, qué hace la Junta Central Electoral, qué podemos hacer los ciudadanos, hablemos de publicidad, de los controles que debemos tener nosotros, los medios de comunicación, de todo ello. Empezamos por allá entonces. Bueno, lo más importante es que un proceso hoy en el mundo los procesos electorales no son locales, sino que son globales. Así es. Y por eso la observación electoral es tan importante. Nosotros en la Junta Central Electoral hemos aprobado un reglamento de observación electoral. Entendemos que hay que propiciar tanto la observación internacional como la nacional. Nosotros en la observación nacional tenemos ya una institución que es un símbolo, que es Participación Ciudadana, que además tiene una red nacional de observación que involucra a toda la sociedad civil y a diferentes organizaciones y tiene una gran experiencia. Y a nivel internacional, para este proceso, además de la OEA, que ya ha confirmado su participación, hay otros organismos que van a participar, por ejemplo, UNASUR también será invitada, y será invitado el Centro Carter y también Naciones Unidas. La idea es que mientras el proceso sea más observado, mejor. Eso le da más confianza, más credibilidad, más transparencia. Eso por una parte. Por lo otro, en relación con los plazos alrededor de la jornada de votación, recordemos que se vota de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero si hay filas a las 6 de la tarde, normalmente la Junta prorroga el tiempo de votación. Si hay filas, si no, se cerró a las 6 de la tarde. Tenemos varias prohibiciones de espectáculos públicos, desde las 12 de la noche del día anterior. Tenemos el periodo de veda de alcohol de 24 horas antes. Ese mismo 24 horas antes del inicio de las elecciones se prohíbe cualquier tipo de propaganda directa o indirecta o manifestación pública en relación con el tema electoral. Es decir, no solamente mencionar un nombre de un partido, sino de manera indirecta incluso, no puede hacerse por ningún tipo de medio de comunicación, ni pueden hacerse manifestaciones, ni caravanas, ni bandereo. Claro. Es un periodo dedicado a que la gente reflexione respecto de las diferentes opciones que tiene para que el domingo 15 pues vaya a votar tranquilo. ¿Sanciones ante posibles violaciones de estas normas, señora Aquino? Bueno, la Junta Central Electoral tiene la facultad en cualquier momento de cerrar un canal, ya lo ha hecho en otras ocasiones, no solamente en el proceso pasado, en muchos procesos que hay cualquier propaganda. ¿Partido político, ciudadano, que también pueda violar estas disposiciones? También puede ser sujeto de sanción, porque la propia es un delito electoral y la propia ley lo prohíbe. Quizás ahí lo que también debemos señalar es que la ley no prohíbe, por así decirlo, que la difusión de los resultados electorales la hagan los medios de comunicación. Por el contrario, son los medios de comunicación los que tienen la principal responsabilidad en ese tema. Pero aquí hay una tradición en República Dominicana que siempre los medios de comunicación esperan que sea la Junta Central Electoral que emita sus boletines. Okay. Las llamadas encuestas a boca de urna, sí. La ley prohíbe que se le pregunte a un ciudadano por quién votó. Pero nos dicen, bueno, la encuesta a boca de urna no se le pregunta al ciudadano por quién votó, sino que se le entrega una boleta y él la deposita en una urna y simula la votación nuevamente. Pero lo importante es que si los equipos de escrutinio funcionan como nosotros esperamos que funcionen, vamos a tener esa misma noche resultados de todos los niveles. Y vamos entonces con resultados rápidos a evitar cualquier tipo de confusión. Por eso yo estoy de acuerdo con la propuesta que ha hecho Participación Ciudadana en el sentido de que esos equipos de aquí a que se realice la votación debe ser sometido a todas las pruebas que sean necesarias, todos los simulacros, todo lo que nos permita llegar al proceso electoral con un expertise, claro, con un ensayo previo que evite cualquier dificultad el día de la votación. Esos conflictos internos a los cuales usted se refería, Domingo, que pudieran presentarse en los partidos políticos, ¿cómo dirimirlos? Sí, mira, sobre todo en las elecciones municipales y congresuales podrían generarse conflictos con los resultados electorales en algunos lugares. Y sobre todo aquellos donde los márgenes, la diferencia sean muy estrechas
ahí pueden haber muchas impugnaciones, pueden haber desconocimiento, hay historia sobre eso, y eso podría atascar el proceso en algunos municipios. Pero la Junta Municipal es la responsable en el caso de alcaldes, regidores y de distritos municipales. Podrían generarse esos conflictos. En todas las elecciones locales, en los países, en sociedades tradicionales como la nuestra, aunque nosotros creemos que somos un Estado moderno, pero mentira, es una sociedad tradicional y opera como sociedad tradicional en el comportamiento y la caminando al política. paso, Exacto, caminando. se dan esas situaciones de conflictos que se generan por no reconocer un proceso de votación. En la nacional es más difícil. Ahí lo que ha sucedido en la sociedad dominicana es que el que pierde tiende a tardar mucho para reconocer al que ganó. Claro. Y muchas veces no lo reconoce, pasa la historia y no se registra que esa persona reconoció al que ganó. Entonces, conflictos de ese tipo es que podrían darse. A veces los conflictos son importantes, y un conflicto no siempre deviene en algo negativo. Un conflicto viene en algún fortalecimiento de un proceso. Lo negativo sería que el conflicto se dirima en términos de violencia como tal, de violencia física, y no en función del debate, la discusión, el diálogo, que a eso que uno en un programa como este hace un llamado, es decir, en aquellos lugares donde haya conflicto, que se utilicen los procedimientos institucionales para resolver el conflicto y no que se resuelvan de modo violento, porque el conflicto violento lo que genera es de legitimidad en el resultado electoral y de los mismos actores que puedan ser ganadores o perdedores. Claro. A la ciudadanía, ¿qué le decimos entonces, Josefina, ya concluyendo este espacio, así las cosas? Día de las elecciones históricas para muchos y muchas, porque congresuales, municipales, presidenciales, general, una movilización impresionante de personas que van a trabajar, toda esta disposición de todos estos ensayos que la Junta Central Electoral deberá hacer en adelante y que nosotros debemos observar y participar activamente. Bueno, lo primero es un llamado a la ciudadanía de que realmente vaya a votar, es un derecho y un deber, aun cuando aquí no es obligatorio, hay países que sí lo han implementado de esa manera, Así es. pero la ciudadanía debe ser partícipe de las decisiones que se den a ese nivel. Es una oportunidad cada 4 años, ya no podemos dejar pasar eso. La ciudadanía tiene que asumir su responsabilidad en la elección de las personas que tengan las mejores condiciones para ocupar los cargos públicos. O sea, que deben realmente asumir su responsabilidad. Un llamado también a aquellas personas que estén interesadas en integrarse en lo que es el proceso de observación, porque vamos a estar muy pendientes de esto. La intención es que todo el que tenga deseo de votar pueda votar. Claro, que pueda ejercer Sí, su que derecho. no tenga ninguna dificultad. ¿Algo para concluir, magistrado? Nosotros, como ustedes han dicho, vamos a tener algunas novedades, voto penitenciario, que ya hablaríamos luego, voto en casa, voto en una mesa especial para las personas con discapacidad. Así es. Y vamos a repetir la experiencia que tuvimos con la plantilla. No es en braille, sino que es una plantilla que sirve para las personas ciegas y para las personas con problemas de Parkinson, que se coloca encima de la boleta y en base a la numeración, pues la persona puede ubicar por qué candidato votar sin necesidad de manejar el lenguaje braille. Y la debida asistencia. Siempre tiene la opción de solicitar asistencia en virtud de la ley electoral. Perfecto, pues muchísimas gracias al magistrado miembro titular de la Junta Central Electoral, José Ángel Aquino, Josefina Arbelo, socióloga, coordinadora general de participación ciudadana, y Domingo Matías, sociólogo, experto en institucionalidad municipal y administración pública. Gracias por este programa. De esas poblaciones, facilidades, ya lo hemos abordado en otros espacios de Así las Cosas. Para las autoridades, hablábamos de los partidos políticos. Si usted decidió quedarse, entrar, ¿no?, y quedarse, militar en un partido político, debe acatar las decisiones.
los estatutos y todo el marco de ese partido político. Si es ciudadano, ejerza su derecho y su deber, vaya a votar temprano. Y a las autoridades de la Junta Central Electoral, que siempre estamos aupando, llamando, porque las reglas se cumplan, que se cumplan para todos, para que haya más transparencia, más justicia, más democracia en esta República Dominicana, que debe fortalecerse en todos los niveles institucionales. Les agradecemos infinitamente. Seguiremos con otros espacios en torno a este sistema electoral dominicano. Nos quedamos sin tiempo. Buenas noches. Bye, bye.